Muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y desde luego esta semana tenemos a un invitado de lujo. Está con nosotros nada más y nada menos que don Ángel Teruel Peñalver. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Domingo. Pues muchas gracias por recibirnos en su casa. Es un placer. Pues yo tengo una ilusión especial por estar con Ángel Teruel porque es uno de los toreros de mi infancia y uno de los toreros a los que más he admirado. Además, la primera corrida de la que me acuerdo en Madrid fue una corrida en que cortaste 3 orejas. Sí, en mi confirmación. No, todavía no había nacido el día cuando tu confirmación. No, fue una corrida que Paco Camino cortó 2 orejas, sí. Tú 3 y Sebastián Cortés confirmó la alternativa 1 de Baltasar Ibar. Pues esa es la primera corrida que vi yo en Madrid. Por lo tanto, pues digamos que todo lo relacionado con la infancia es una cosa que se lleva muy dentro. Y entonces tú eres uno de los héroes de mi infancia y desde luego es un placer pues hablar contigo. Gracias, amigo. Bueno, pues si te parece vamos a empezar por el principio. Empezamos. ¿Dónde naciste? Pues yo nací en Madrid, en la calle de Mirasol, en el número 17 del barrio de Embajadores. Ahí tuve mi nacimiento, obviamente, en un sitio que se llamaba el Bazar de la Casiana. Vamos, en lo más castizo de Madrid. Puro, debajo de la cabecera del Rastro. Y era una de esas casas antiguas de Madrid con corrala. Y entonces me acuerdo que la casa casi estaba en ruinas, ¿no? Y entonces, pues claro, había que salir de ese mala vida, por decirlo de alguna manera, y prosperar. ¿En qué año naciste? En el 50. En el año 50. El 20 de febrero. Por lo tanto, tomaste la alternativa con 67, perdón, en el 67 con 17 años. Así es. Y en tus inicios tienen mucha influencia los dominguines, ¿verdad? Pues sí, hombre, claro. Mi padre tenía un negocio, un carrusel para niños en la calle Ferraz. Unos caballitos. Unos caballitos. Y entonces Pepe y Domingo Dominguín vivían en Ferraz en el número 12. Y nosotros teníamos el negocio del carrusel justamente enfrente de lo que era el cuartel de la montaña. Y entonces cuando iba Pelonchito, hijo de Pepe, y Dominguito, hijo de Domingo, yo no tenía trastos. Entonces ellos me dejaban el capote y la muleta y yo les dejaba dar una vuelta en el Tío Vivo. Y ese era el canje que hacíamos. Pero yo creo que era un negocio muy lucrativo para las dos partes. Pues hombre, yo creo que sí, no perdíamos ninguno de los dos. Y ellos fueron los que te llevaron al campo las primeras veces. Sí, bueno, la primera vez que yo fui al campo, la verdad que no fueron ellos. Fue mi madrina, María Rosa Salgado, actriz de cine, mujer de Pepe Dominguín, y bueno, mi madrina. Entonces, pues la María Rosa inmediatamente me llamó para un tentadero con 8 años. Iba precisamente los hijos de los Dominguín y el hijo de Juanito Martínez. Entonces se hizo un sorteo con las pajitas correspondientes y tal. Y oye, y resulta que debí de hacerlo bastante bien porque salieron encantados todos estos. Creo que fue en Mariano García de Lora, ¿verdad? Mariano García, en Bacea, Madrid. Uno de los tratantes más famosos de la época, que manejaba muchísimos pueblos y lidiaba un montón de novillos. Así es, era muy amigo de la casa Dominguini y por eso vino la vinculación. Sí, claro. Porque era de Brox, igual que Domingo Ortega. Igual que Domingo Ortega. Sí. Exactamente. Y fue muy rápido, porque empiezas a torear en Vistalegre novilladas sin caballos y es meteórico, vamos. En un año pasaste prácticamente de un desconocido a tomar una alternativa de lujo en Burgos, el año que se inauguró la plaza, además. Sí, así fue, sí. Toreé 18 novilladas, sin picadores en el ciclo llamado de la oportunidad. Ahí también salió Palomo y bueno... Palomo había salido 2 años antes. 2 años antes. Y luego posteriormente salió Capea 2 o 3 años después que yo. Y bueno, pues era ilusionante, ¿no? Porque esas novilladas, salto a la fama, como si dijésemos, había pues, chavales allí en la Plaza Toros para aburrir. Y bueno, pues me pusieron con una y afortunadamente pues salieron las cosas bien y ya toreé 7 novilladas seguidas. Y ya desde el primer momento lo que se canta sobre todo de Ángel Teruel pues es una cabeza muy despierta, un buen oficio que le hace estar por encima de los novillos y un concepto clásico del toreo. Desde el primer momento digamos que suscitaste grandes esperanzas. Pues sí, la verdad es que había muy buen eco por parte de los profesionales, estabas entre ellos
el maestro Antonio Bienvenida, que la apoderaba Domingo Dominguín, y gracias a él y al maestro Domingo Ortega, que fueron los dos pilares de mi forma de ejecutar el toreo, pues me ayudaron mucho y me llamaban: Angelito, vente, te recogemos. Y ahí me empecé a iniciar en esto, aparte de que yo, por mi infancia, mi hermano Pepe fue también profesional, fue matador de toros con mala fortuna, los toros le dieron muy fuerte y yo desde muy pequeño pues en mi casa siempre he visto trastos y vestido de torero. ¿Y cómo era Domingo Ortega en el trato cercano? Socarrón, como buen toledano, pero un hombre con una cabeza y una inteligencia natural fuera de lo normal. Y luego lo que hablaba eran sentencias, no te decía una palabra en desacorde, todo tenía un hilván. Y a mí me ayudó mucho porque me hablaba con mucha ternura dentro de lo rudo que era el maestro de Boros, pero a mí me hablaba con mucha ternura y Antonio Bienvenida pues ya fue mi remate. ¿Y qué tal Antonio Bienvenida en el trato cercano? Un señor y un torero con una categoría profesional y humana fuera de lo normal. Bueno, pues tomaste la alternativa en el año 67 en la Plaza de Toros de Burgos. El toro se llamaba Cazuela, era de Manuel Agustina López Flores, y te dio la alternativa el Viti. Y me has contado que no te acuerdas qué te dijo. La verdad sea dicha, no entre la responsabilidad, una cosa sí, otra no. Sí me acuerdo del abrazo que fue muy sentido por ambas partes. Yo ya conocía al maestro de Salamanca, le conocía desde niño porque había matado inclusive hasta novilladas suyas. Y con Florentino me unía una gran amistad, dentro de que yo era un niño, pero me daba muy buenos consejos. Y ahí empecé a coger el hilván del maestro y bueno, pues no solamente fue mi padrino de alternativa, fue también mi padrino de confirmación y padrino de mi boda, junto con Domingo Ortega, Antonio Ordóñez y Luis Miguel Domínguez. Bueno. No mal cartel. No mal cartel. Sí, yo creo que un hito en tu vida es precisamente la confirmación de alternativa, ¿no? Con el toro yegüesero de Atanasio Fernández en la Feria de San Isidro del 69, con el Viti y con otro gran torero en el cartel, José Fuentes, sí, señor. otro gran torero. Y esa tarde cortas 3 orejas, porque a yegüesero le cortaste una, pero al sexto de la tarde le cortaste las 2. Sí. Una confirmación de alternativa de 3 orejas, que además era tu presentación en Madrid, porque no habías toreado de novillero, y yo creo que esa tarde te lanzó completamente, ¿no? Hombre, sí, no cabe la menor duda que me lanzó, claro, pero claro, luego tenía dos tardes más, que había que ratificarlo del primer día, ¿no? Y las cosas, pues gracias a Dios, me rodaron bien, las cosas salieron bien y, hombre, eso fue... Fíjate que yo tomé la alternativa un 30 de junio del año 67 y ya en junio, el día 30, y toré 41 corridas de toro hasta final de temporada. Y luego ya, pues fue todo sucesivo. Pues, si te parece bien, te voy a lanzar ciertos nombres de toreros con los que tú has toreado mucho, a ver si me los puedes definir. Y luego también de ciertas ganaderías que han estado muy relacionadas con tu carrera. Vamos a empezar por los toreros. El maestro Viti, tu padrino de alternativa. ¿Qué me puedes decir de él? El Viti, yo siempre digo que ha sido un torero dentro de la dimensión que ha tenido y que tiene, pero no se le ha valorado lo grandioso torero que ha sido. Lo del Viti era una cosa fuera de lo normal. Yo me acuerdo en mis primeros años, sobre todo el año de mi alternativa, íbamos a una feria y había cuajado a un toro espectacularmente, y cuando iba a entrar por la bocana del burladero yo le decía: enhorabuena, maestro. Y me decía: hijao, no creo que he estado tan bien, me ha faltado cogerle otra vez la mano izquierda. Amigo mío, el millonario y yo tieso como Mohamed V, entonces no había más remedio que arrear. O sea, un gran espíritu autocrítico. Paco Camino. Una cabeza privilegiada y una facilidad con la mano izquierda desbordante. Bueno, el día que Paco Camino hizo la gran faena al sobrero del Jaral de la Mira, desprendido, toreabas tú con él y le brindaste el toro siguiente diciendo que estabas cachondo. Lo que me había puesto. Era muy distinto. Delante del toro muy distinto. Es difícil que te pongas cachondo. Pero como le vi torear ese toro que yo le he visto a Paco Camino torear más despacio, a mí lo que me sorprendió, la categoría de Paco es excelente, pero con esa lentitud que toreó a ese toro no lo había visto nunca. Sí.
y me motivó de tal manera, me lo puso duro, ¿eh? Bueno, pero saliste por la puerta grande también ese día tú, ¿eh? Hombre, obviamente, porque luego al quinto toro mío, que fue el toro que le brindé a él, y le dije, maestro, te brindo la muerte de este toro porque me has puesto cachondo viéndote torear. Y a eso le corté las dos orejas, por colorado. Y luego también te tengo que preguntar por Antonio Ordóñez, con el que toreaste mucho. Pues sí, el tío Antonio, un grandioso torero, un torero con un perfil y una imagen en la plaza que llenaba el escenario, ¿eh? El empaque. Se llenaba, su presencia, un torero rondeño con esa categoría, con esa naturalidad a la hora de ponerle los engaños, era fantástico. Y le pegaba un lance a un mosquito. Una facilidad enorme. Enorme, enorme. Y sobre todo una categoría profesional y una solera que no pocos han podido conseguirla. Luis Miguel Dominguín. Muy poderoso y mucho amor propio. Yo es el único torero que se me ha escapado. Y se lo dije a Luis Miguel aquí. Explícalo. No, pues muy fácil. A mí me estaban apoderando estos y en ese momento yo tenía un contrato... Te apoderaban los dominguines en ese Sí, momento. exacto. Entonces yo tenía un contrato de 5 años de apoderamiento. Luis Miguel estaba retirado y mira por dónde ese mismo año que cumplía el contrato de apoderamiento reapareció Luis Miguel. Y yo molestaba. Y entonces mira por dónde se unió, que se rompía el contrato y yo cuando no vi la postura dije, señores, esto se acabó. Y nunca toré con él. Ajá. Nunca toreaste con él. Nunca. Es el único con el que no has toreado. Que se lo he dicho, digo, maestro, tú eres el único que se me ha escapado. Para darle un bañito. Claro. El cordobés. El cordobés es un genio. Un torero con una personalidad tremendamente acusada, con un tirón al público, cosa inaudita, que yo no he visto otro torero con esa aureola ante el público, y era impresionante. A mí más que verle torear, a mí lo que me gustaba era mirar a los tendidos. El fenómeno sociológico. Era una cosa que no tenía nada que ver, bajo mi punto de vista, lo que yo estaba viendo para la reacción de ese público. Era desbordante. Y luego el tío, oye, a cada uno nos tocaba 2 toros. Decían que se los mataba más chico, más grande, pero el toro del mismo tamaño era para los 3. Y él a su forma le hacía la fiesta y los demás intentábamos superarle como lógico. Y por último, Paquirri. Torero con mucho amor propio. Y un torero muy poderoso. Y un torero con una dedicación y una vocación a esto acérrima. Y luego era muy seguro con la espada y, en fin, un torero que ha valido la pena. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes para mí quién es el torero que mejor ha toreado un Miura? Tú. Ay, hombre, muchas gracias. Toma lo que quieras, lo mismo. No, ya te lo he dicho en alguna otra ocasión. Y además fue un Miura que atravesaste. Sí. Que si no le hubieras cortado las 2 orejas. Sí, señor, le atravesé, sí. Porque tú tienes una cosa que muy poca gente puede presumir, que habiendo sido figura del toreo y habiendo podido elegir, pues has elegido, para demostrar tu valía, has elegido corridas muy duras y has triunfado con ellas. Es que había que salir un poco para romper un poco y ponerte en categoría, había que hacer ese tipo de gestos. Claro. No era grato anunciarte en Madrid 2 San Isidro con una de Miura, o matar la del Conde de la Corte, o matar la de Pablo Romero, la de Cuadri. Hombre, mataba también la de Juan Pedro, la de Atanasio, pero entre ellas decíamos, vamos a matar esta porque así me ponía yo en mi categoría y en mi... Es muy importante esa clase de gestos. La ambición. Muy importante. La ambición de superación. Entonces, eso es una cosa que desde luego adorna tu historial, los triunfos con las ganaderías más duras. Además, en un momento en que estabas arriba. Entonces, te voy a preguntar por ciertas ganaderías que están muy vinculadas a ti. Por ejemplo, Miura. ¿Qué te parece Miura? Mira, Miura es un toro muy complicado. Pero esas 2 corridas de Miura te dieron mucho, ¿eh? Y te dieron un enorme respeto. Esas 2 corridas de Miura de y una, Madrid. y una en Bilbao, ¿eh? 2. Bueno, la de Camino y la del año 79 con Chucho Solórzano y Dámaso González. Exactamente. Ampliar a otro toro, fíjate tú, que le corté una oreja y le tenía la otra oreja cortada con mucha fuerza, y me pasó lo mismo que en Madrid, que lo atravesé por abajo, le salió la espalda por el medio. Sí. Y bueno, pues, pero claro, la gente se lo cantó. Miura dura. Dura y no se entrega nunca. Siempre andan ahí midiéndote y en fin.
pone a prueba a los toreros? Los pone, vamos, te piden el carné más pronto que la mar. Pablo Romero. Una gran ganadería. A mí Pablo Romero me ha gustado mucho y me he apuntado a todas las corridas de Pablo Romero, sobre todo en la parte de Andalucía y en Madrid. Yo la corrida más encastada que echaba Pablo Romero era en la feria de Granada. Y la toreabas tú. Y la verdad, porque el primer año que la maté le corté las orejas y los rabos y ya claro fue sucesivo todo el tema este. Conde de la Corte. Otra grandiosa ganadería. Una grandiosa ganadería, yo me atonto también mucho del Conde de la Corte y todo lo que tenían de pitones, de espectaculares, de pelaje, de cornamenta, luego resulta que cuando aquello se templaba daba gusto porque era un toro encastado y que transmitía. Con esa prontitud, ¿no? Con esa prontitud y con ese trapío. También te tengo que preguntar por Vitorino. Pues sí, también he pasado de Vitorino, maté una en Vitoria que fue muy desagradable, era cuando Vitorino estaba, la limaña estaba de turno y gracias a Dios pues, medio se dejó uno y le cortó una oreja, que fue el año, acuérdate, de Galán, que le hizo un quite, le perdió la cara y se fue a meter en el burladero, pero como le había perdido la cara al toro, el toro le hizo hilo. Sí. Y gracias a un espectador con un sombrero de ala ancha, el toro según iba volando el sombrero, el toro se fue con el sombrero. Lo que es el milagro. Y luego otras ganaderías que también han tenido mucha relación con tu carrera, Atanasio, por ejemplo. Hay mucho de Atanasio también, de Lisardo. Yo la corrida mía de mi debut en Sevilla fue de Lisardo, que la pusimos nosotros, porque Pepe Dominguín era un gran vedor de toros y era una corrida de toros muy delantera para Sevilla siendo castellana la ganadería. Sí. Y la corrida estaba, y coño, ¿cómo sería? Que a un toro de Pireo, que fue mi debut en Sevilla, fue Pireo, Paquirri y Teruel. Y al toro del Pireo le dieron un triunfador de la Feria de Sevilla. Que por cierto, para ser un torero madrileño fuiste siempre muy respetado en la maestranza. Me ha gustado a mí mucho, en general Andalucía, en general toda la Andalucía. En Sevilla es que tiene una filosofía, desde que te vistes de torero, entras por ese callejoncito, ves la maestranza, ves a esos aficionados antiguos, cómo se fijan en los lazos de las zapatillas, cómo llevan el añadido puesto. Sí, la liturgia del torero. Eso ya no se ve. Eso ya no se ve. Pues yo creo que tienes dos méritos importantes añadidos en tu trayectoria. Uno, primero, la época que te tocó vivir, porque tú tienes una época muy complicada en el toreo, es decir, estás arriba en los años 70. Los años 70 fueron unos años muy complejos porque se pasó de un toro muy chico, de un toro muy amable, de un toro muy a modo, de un toro muy criado para el torero en los años 60, se pasó en los 70 a un toro muy grande, a un toro con mucha cara, a un toro muy áspero, un toro que salía mucho peor. Pues tu generación es la que tiene que hacer frente a ese cambio, ¿no? Y también tiene que hacer frente al cambio de la crítica, de una crítica benevolente, de una crítica que todo le parecía bien, a una crítica durísima, que tiene su reflejo en la Plaza de Madrid, que es el momento más duro de Madrid. Yo creo que tienes ese mérito. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de faenas tuyas en Madrid que ahora las hubieran dado 2 orejas. Y en cambio, en ese momento te dieron solo una, por la dureza del palco y del público de aquel momento. Me acuerdo de 2, que seguramente te acuerdas tú. Una, un toro de Luis Algarra el día que confirmaste la alternativa. No, el día que confirmó Paula la alternativa a Nimeño. Tú eras el segundo del cartel. Correcto. Un toro de Algarra que le cortaste una, pero fue un faenón de 2. Tengo la cabeza abajo, sí. Y luego otro toro de Alonso Moreno, un día que sale por la puerta grande en el 83. Que cogió la sustitución de Espartaco. No, de Roberto Domínguez. No. Había sustituido a Roberto en la anterior corrida. ¿Con la que toreó yo junto? No, la que toreaste tú sustituye a Espartaco. Seguro, hazme caso, Ángel. Bueno, ahí... Hazme caso. Hago mi inciso. Y yo sé que tienes un memorión, pero en las cosas de toro yo me aproximo un poquito a ti. Vamos a ver, por puntualizarlo. Roberto estaba anunciado con una de Algarra precisamente el 22 de mayo y se pegó una torta con una moto y le sustituye Gillo y le corta una oreja a un sobrero de Antonio Ordóñez que se llama Lanzaquema y eso le da la sustitución de Espartaco en la de Alonso Moreno. Salió un toro de Bernardino Jiménez es el día sobrero. Sí, pero escucha 22 de mayo sustituye
Gillo A Roberto. a Roberto y corta una oreja a un sobrero de Antonio Ordóñez que se llama Atanasio. Y eso le da otra sustitución. Esa la vi yo, pero de espectador. Entonces, eso le da otra sustitución. La sustitución del día 1 de junio. Esa. Toros de Alonso Moreno para Esa. Ángel Teruel, Armillita Chico Armillita, chico. y Espartaco, que es el que se cae del cartel, entra Gillo y sale por la puerta grande. Sale el que salió por la puerta Gillo. al de Y Bernardino le Jiménez. sale un sobrero de Bernardino Jiménez. Sí, señor. Y me dice Tomás Redondo, y me dice mi ahijado, el Gillo, le dice, Tomás, ¿de quién es el toro? Y me dice, de Bernardino, digo, de Bernardino Piri. Que salía más suave, ¿no? Era más... Oye, y lo formó un lío. Pero ese día la gran faena la hiciste tú. No, ese toro lo coge. Un toro de Alonso Toro Moreno castaño. al que toreaste muy despacio. Castaño, Y vamos, castaño. para mí aquello también fue de dos A orejas. ese toro le hizo un quite Paula, Sí. No. Al toro de Algarra. al Valgar. Que además un gran quite, porque entonces Paula estaba con el capote como nunca. Se tuvo que desmonterar y en esto que paso yo por la segunda raya y digo, bien, Rafael, digo, ahora fíjate la que le voy a formar a este. Pues eso, esas dos faenas hubieran sido dos orejas, pero te tocaron unos años muy duros. Y luego la otra cosa que también es muy de agradecer es que tú nunca has suplicado las palmas. Siempre estuviste en la plaza con muchísima dignidad. Es decir, hay toreros que provocan al público para ver si le aplauden. Te entiendo. Tú nunca provocaste al público. Hombre, no creo que la verdad en el toreo es la verdad. Lo demás provocar y yo qué sé, no. Como tú toreas a un toro y le pegas 20 pases a gusto, la provocación viene natural. Pero es que han sido 4 puertas grandes en los momentos más duros de Madrid, ¿eh? Y Era- podían haber sido más. Y ¿eh? sobre todo, aparte del toro, como tú bien dices, era la baraja de toreros que había en esa época. Ujú. Que es que no solamente los toreros de primera fila, había una segunda y una tercera fila que eran toreros colosales. Y que te podían levantar los pies del suelo. No, casi te lo podías levantar. Y ese era el pique entre la rivalidad que había, porque era una rivalidad sincera, torera. Esa rivalidad hoy en día la habrá, pero no tan motivado, porque ya salías arrancado desde que entrabas por la puerta. ¿Con quién salías más motivado? Con el que ganaba dinero, más que yo. Vale. A eso me tenía jodido. Y yo creo que dos cosas que siempre me han llamado la atención de ti: la suavidad, la cadencia, La templanza. la templanza. Hombre, yo, es que eso se nace con ello, Domingo. Tú la técnica del toreo la puedes aprender. Pero hay ciertas cosas en la composición, en la manera de mover aquello, que como tú no lo sientas es todo ficticio. Eso es una cosa que tiene que nacer de ti. A mí la gente me decía de esa manera que yo he andado toda mi vida, no en la plaza, en cualquier sitio. Y me llamaban chulo, El chulo de embajadores. chulo de embajador. Bueno, además, porque eran embajadores más. Pero que vamos, ese tipo de chulería que a la gente le encantaba. Pero claro, a mí se me ponía cuesta arriba. Claro. Porque no es lo mismo que aplaudan a uno que es bajito, enano. Y que va dando pena. Y está dando pena que ver a un tío vestido de torero por allí y la gente eso le molesta. Yo lo reconozco. Pues sí. Y luego sabes otra cosa que molesta: la superioridad. El torero patético, el torero que está a merced del toro, ¡ay, que le coge! ¡Ay, tal! Pues sí, rápidamente se gana las simpatías. Pero ese torero que domina la situación, que hace del toro lo que él quiere, eso cabrea muchísimo a la gente. Es decir, la gente está en el tendido y parece que no tiene mérito, cuando el mayor mérito es estar delante de la cara de los toros como si estuvieras tan tranquilo como si no pasara nada. Ese es el mayor mérito. Eso es lo que siempre habéis dicho de que es la difícil facilidad. facilidad. Eso es. Eso es. Eso es una cosa, mira, por ejemplo, Antonio Bienvenida, hablando de él, esa naturalidad con que toreaba, con esa despaciosidad, con ese ritmo, con esa cadencia, daba gusto verle. Pues eso, yo me acuerdo eso, siendo un niño, pues verte allí en el tercio, con displicencia, toda la plaza de Madrid cabreada, todos cabreados como monos, y tú indiferente, como si la cosa no fuera contigo, y luego cortarle las orejas. Claro, al toro, la guasa y la mala leche al toro. Eso era grande aquello. Grandioso. Falta esa personalidad. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Yo sí, creo que totalmente, Yo creo que totalmente. sí. Y te tengo que preguntar por Chopera y por Ródenas, porque primero te apoderaron los dominguines
pero luego te apoderó nada más y nada menos que Chopera. Yo he Quizá tenido en tus años de madurez. 4 apoderados en mi vida. Ha sido la Casa Dominguín, ha sido Diodoro Canorea, Antonio Ródenas y Manolo Chopera. Entonces vamos por partes. Defínemelos a cada uno, los dominguines. Muy buenos taurinos, pero vagos. Vagos. Que creaban el ídolo. Y cuando el ídolo estaba creado ya se creían que ya lo tenían todo hecho. Y claro, eso no es así. Eso no es así. Pero como aficionados y como taurino, Domingo era un cerebro. Y Pepe el gran hombre del campo, de ver el toro y de repasar. Diodoro Canorea, una persona muy noble, muy buena gente, un buen aficionado. Y que, bueno, pues era don Diodoro Canorea. No tenía la madurez profesional como en este caso como los Dominguín, era más bien empresario. Y luego ya Antonio Ródenas era un matemático de la Casa Chopera, de don Pablo Martínez Elizondo, y luego con Manolo, pues es decir, y me apoderó el primer año. Ródenas el primero. El primer año. Vamos a hacer la cronología. Sí. Con los dominguines estás desde el principio hasta 5 qué años. año. 5 años. ¿Hasta qué año? Pues sí, me apoderaron en el año 66. Hasta el 71, que es el año que reaparece Luis Miguel. Ah, exactamente. Perfecto. Luego, Canorea. Canorea. ¿De qué año a qué año más o Porque menos? que yo para la fecha soy muy malo, Domingo. Pero echa la cuenta, yo ese año toreo y me parece que toreo 17 corridas de toro. Y luego a partir de ahí ya, pues afortunadamente ya... Más Ródenas. Más Ródenas, después de Canorea y luego Manolo Chopera. O sea, Ródenas sería en el año 75 más o menos. Sí. Y luego a partir del 76 ya Chopera siempre. Hasta los últimos días. ¿Y qué tal Chopera? Un gran empresario. Y luego era persona, era como no se podía hablar, oye, la mentalidad totalmente de empresario, eso no cabe la menor duda. Buen aficionado, un trabajador incansable, pero es más bien empresario que apoderado. Y amigo del toro armado. Armadísimo. Y el dinero el justo. Ah, sí. El que te tenía ajustado. Ya. Qué interesante, ¿no? Hombre, muy interesante. Saber estas cosas. Interesantísimo. No, pero joder, pues has estado con gente muy importante que ha escrito la historia del toreo. Pues sí. Se echan de menos ahora esos taurinos. Hombre, por Dios. No existen. Hombre, por Dios, esos taurinos. Me acuerdo del Pipo, ¿tú te acuerdas del Claro, Pipo, el no? que sacó al cordobés a José Fuentes. José Fuentes. Ese era un genio. Sí, era un tipo exclusivo. O sea, la frase esa para sacar a José Fuentes de si Linares nos lo quitó, Linares nos lo devuelve, eso es de genio. Sí, además la verdad, ¿eh? Era muy amigo de Manolete. Claro. Pipo, Amigo de infancia y de juventud. creo que desde la infancia, fíjate tú que este hombre, Rafael Sánchez, era muy introvertido. Él hacía unas cosas con un sombrero, muy marisquero, pero buen taurino. Oye, y ha sacado unos cuantos de toreros, ¿eh? Ya lo creo. Y se echan de menos esos taurinos, repito. Ya, ahora no prácticamente existen. O sea, han desaparecido. Han desaparecido. Es una auténtica lástima, sí. Hay una cosa que no está a la altura de tu trayectoria. Es un final un tanto desangelado, te lo digo sinceramente. Correcto. A mí me hubiera gustado un final a la altura de toda tu trayectoria. Pues por ejemplo, lo hemos dicho, en el año 83, la faena al toro de Alonso Moreno, que la vamos a poner además, para que la gente la vea, en uno de estos programas de Al toro por los cuernos, pues la faena al toro de Alonso Moreno es yo creo que es el cenit de madurez, de perfección. Fue una cosa tan perfecta que incluso llegó poco al público, de la suavidad que tuvo aquello, y del temple, del empaque, un toreo sin ninguna afectación, sin ningún amaneramiento, sin enseñar los tirantes nunca, a la perfección. Esa faena es la perfección. Esa faena te tenía que haber dado mucho más de lo que te dio en ese momento. Y al año siguiente, el año 84, es un año horroroso. La primera se suspende, que es una del Conde de la Corte iba a ser, se suspende por lluvia. Y luego la otra, el toro de Torreestrella que te coge. Pero anteriormente, perdóname Domingo, hubo la cornada del Festival de Segovia que me partió la safena. Que fue esa primavera.
Esa misma primera. O sea, en abril. En abril. En abril la cornada de la Safena, en Exacto, Segovia. en Segovia. Luego la suspensión. Y luego la cornada del Torre Estrella en San del Isidro. Torre Estrella en el Buladero. En el Burladero, saliendo de un par de banderillas. No, Sí. saliendo de un par de banderillas, no, si no le di ni un capotazo. Pero yo de lo que recuerdo es en el Burladero levantándote hacia arriba Eso un toro sí, colorado. Eso sí, ese era el de Álvaro Domés, Sí, sí. el último toro que he matado en Madrid. Pero ese toro, acuérdate, es que yo estaba dentro del burladero. Sí, pero no había sido después de poner un pan. No, si no le di ni un capotazo. O sea, metió el pitón y te subió para arriba. Yo el toro se abrió. Sí. El toro se abrió de salida. Y dije, vamos a cerrar un poquito el toro, cerradito. Y el toro tal, y vi que se me vino otra vez cruzado y yo, pues, Para adentro. me cago en su puta, todo lo que tenía me sacó de... Un tío, vamos. A Manzanares padre le mandé al carajo. De la hostia cuando me cogió Sí, por sí, aquí, sí, le saqué por la otra tornonera, le saqué. Y esa cornada es el último toro de Madrid. Ese fue el último toro de Madrid y luego voy y reaparezco en Plasencia. Y me coge otro toro. En Plasencia. Luego, vamos a este sitio de Salamanca, donde los jamones. Guijuelo. Y me coge otro toro. Y dije, ya ni una más. O sea, fue un año desastroso. Me cogían hasta dentro de los buladeros, coño. Entiéndeme, esas cosas de... ¿Y cómo es posible? Pues son cosas que pasan en esto, un domingo. Esas son cosas, fíjate que a mí yo no me puedo jactarme de que con las corridas de toros que he toreado no he sido un torero que le habla a los toros mucho, pero los que me han dado me las han dado de verdad. Pero llega un momento que cuando las cosas por circunstancias no cuajan, todo se pone cuesta arriba. Y ya quedó así la cosa y... No, ya no, luego tuve el accidente. Luego me ofrecieron una exclusiva Camará, ¿no? de Camará. Y fue el año de mi accidente de circulación. Y ya se disipó y tal y cual, y dije, pues hasta aquí hemos llegado. La exclusiva, ¿en qué año sería? ¿El año 86 o por ahí? 86 sería. Sí, poco más o menos. Sí. Y es el accidente y ya hasta ahí. Sí. Pues a mí me da pena. Ya, y a mí, no, claro, a mí me hubiera encantado, no sé cómo explicarte, haberme ido, que te digo yo, con la brillanteja empecé y toda mi trayectoria. Claro. Pero no es las cosas como uno quiere. Claro. Dicen que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y el toro lo descompone. descompone. Eso pasó. Pero también te digo una cosa, no hay que tentar la suerte. La suerte cuando las cosas no están de cara y te viene una detrás de otra... Cuando no está para ti, no está para ti. No está para ti. Y para andar, pues yo estaba ya organizado económicamente, gracias a Dios. Yo tenía 3 hijos, ya pues mi carrera prácticamente estaba colmando, pero que me hubiera gustado haberme despedido, pues como a mí me hubiera gustado. No surgió, le doy gracias a Dios. Claro, llegados a este punto tenemos que hacer algún comentario sobre la actualidad. Entonces, ¿cómo ves el toreo actual? Mira, porque me cuentas que lo sabes todo y lo ves todo. Estoy al día. Estás al día, ves las corridas en la tele. Estoy al día, me encanta, me voy hasta las novillas sin caballo. Entonces, ¿cómo ves esto? Esto, te voy a decir una cosa, esto dentro de este bache, por llamarlo politizado, de los antitaurinos, de todo esto, yo creo que eso tiene una base poco continuada. Ahora mismo están cogiendo eso, pero también digo una cosa, tal y conforme está el toreo de unido y la prensa, ustedes que están en esto, le están dando la categoría que esto tiene. Porque yo me acuerdo en mi infancia, que vamos, es decir, eran los 4 carteles que ponían por las calles, lo que daban en la radio y 4 cosas que daban más. Y hoy en día se está hablando de toros prácticamente todo el año. Y luego con un fundamento muy arraigado a nuestras raíces. Y por lo tanto, entonces, yo el toreo ahora le veo en una posición mejor que hace unos meses. Un cierto optimismo. Y con respecto al toro, ¿cómo ves al toro que se lidia en estos años? Mira, el toro está tan sumamente seleccionado y tan sumamente puesto en la medida de que el toro, como han visto hoy en día, no han vestido nunca. Y el toro más grande que sale hoy en día, ha sido el toro más grande de todas las épocas del toreo. Ahora, antes, los toros con 480, 490, 500 kilos, bien, pero aquello se movía.
Y ahí van 2 veces al caballo y 3 pares de banderillas y 3 quites que le hacíamos cada torero el vuestro y el toro seguía. Ahora no tenía, es decir, la templanza que tiene hoy en día ni la educación taurina que se le está dando. Vamos, hemos conseguido un profesional del mundo del espectáculo. Sin lugar a duda. Es es decir, un toro actualmente están embistiendo toros que por hechuras no podían investir en la vida. Son unos genios los ganaderos actuales. Aparte de los genios, es que tal y conforme está esto hoy en día, tienes que tener un amor, pasión, amor. Esto cuesta dinero. Se ha conseguido una cosa verdaderamente excepcional, que es un torazo de 600 kilos que embista y así de alto. Y así de alto 1000 veces, ¿eh? Y con clase y humillando. Y por abajo, y para allá, y para acá, y mucha matraca. Ahora cuidado, que ese toro descubre a los toreros. Hay que ser muy buen torero para estar a ese nivel. Siempre se ha dicho que el toro bueno descubre a los malos toreros. Totalmente. Eso se ha dicho todavía. Totalmente. Se lo decía Belmonte, ¿no? Que Dios te libre de un toro bravo, ¿no? Bueno, pues yo difiero del maestro. A mí, en mi tauromaquia, he dicho y sigo insistiendo, líbrame del toro manso, que del bravo me libro yo. Ya, pero porque tú eres un gran torero. Pero... A mí el toro manso, ese ay, que te está mirando y que no se te arranca, ese es el que te da un cabezazo, sin querer te da un cabezazo. El toro bravo, el toro de verdad. Y que no sale bueno, pues ni lagartijo que resucitara, hay que lidiarlo lo más toleramente posible y matarlo. Pero cuando sale un toro tan bueno y no tiene talento el torero, ahí se descubre todo. ¿No? Ahí se ve la copla andaluza. Se ve de todo. Claro, y habrá que hablar de los toreros. No hace falta que digas nombres propios si no quieres, pero ¿cómo ves los toreros del momento? Pues mira, te voy a decir una cosa, fíjate que no son del momento, porque los toreros que te digo que a mí actualmente me gustan, por ejemplo, el caso que hablamos de Morante. Ese es un genio. Otro torero, el de La Rioja, Urdiales. Otro torero, Ferrera. Ya quita Juli está al otro lado del río, lleva 20 años, Ponce lleva 30, Manzanares lleva otros cuantos, pero estos toreros son distintos. A mí me gusta mucho Pablo Aguado. Pablo Aguado, es decir, para jugar a un torero domingo... Hay que verle más tiempo. Porque claro, de entrada... todo está muy bien, las cosas... Ahora le van a medir a Pablo. Sí, claro. A mí es un torero personalmente de lo que yo le vi hacer en Sevilla, que si es capaz de repetirlo con una cierta regularidad, se puede estar hablando de él. Ahora es una interrogación. A mí me interesa mucho. A mí también. A mí me interesan todos los toreros que saben torear. A mí me interesa mucho. Pero luego sale el que escarba. Claro. Y el que escarba ya te pide papel. Pero vamos, yo te voy a decir la verdad. Yo he tenido un momento, hará como 3, 4, 5 años, que he estado muy desesperado. Porque veía que todos los toreros hacían un toreo, o casi todos los toreros, hacían un toreo demasiado especulativo. Un toreo demasiado técnico, pero sin ningún corazón. Y muy despegado, echándose el toro muy fuera. Y en cambio estoy bastante contento porque últimamente... Han surgido toreros que, a pesar de lo que... o sea, que yo no sé hasta dónde van a llegar porque esto es muy difícil, pero estoy ilusionado con varios toreros que han surgido en el último año, porque les salgan o no les salgan las cosas y sin saber qué va a suceder de ellos, pero por lo menos quieren torear muy bien, aunque no les salga, pero quieren torear muy bien. Exactamente. Por ejemplo, Urdiales. Por ejemplo, Pablo Aguado. Por ejemplo, De Justo. También, De Justo. Por ejemplo, Ureña. Hay una serie de toreros que quieren torear muy bien. Ureña también. Lo que pasa es que, claro, cuando se quiere torear también es más difícil que cuando simplemente haces pasar al toro por allí. Pero a mí me gusta mucho ese deseo de torear bien. Sí. Y oye, y este Antonio Ferrera, cuidado con ese, ¿eh? Ese me gusta menos, maestro. Ya, te lo respeto, pero es muy difícil eso entre nosotros. Con esas hechuras, embolocar y hacer... Eso es muy cierto. Con esas hechuras... Es un hombre, entiéndeme, que ha unido unas tauromaquias que la única que lo sabe es él. Si es que lo llegas a ver. Mira, te faltó matar 6 toros en Madrid.
Pues que eras perfecto para eso. Pues yo y que lo creo. hiciste en algún otro sitio con bastante buen Y éxito. lo he hecho bastantes veces, lo hice en Vista Alegre, que bate 8, En tu plaza de Burgos. en mi plaza de Burgos, una de Atanasio, junto con otra de Miura, Sí. y luego... En Lima, la de Mimiahuapan. En Lima, de Mimiahuapan. Bueno, en Lima eras Dios. Sí, Por lo visto. Encajé bien. No, pero bien, no, muy bien. Una afición muy sibarita, una afición muy distinguida. De ahí viene la canción del Puente a la Alameda. Ya. Pasito a paso, muy caminando. Pues fue una pena que no lo hicieras en Madrid. Ya. Porque eras un torero No se muy, propuso. muy dotado para No eso. se propuso nunca la situación. Sí. No se propuso nunca. Y ahora te tengo que preguntar por una de mis debilidades. Tu hermano Pepe. Ah, ¿Qué hombre. me cuentas de tu hermano Pero, a Pepe? ver, es un caso fuera parte, ¿no? Fuera, sí. Es un buenísimo, es un juncal del toro. Es el último bohemio del El torero. último bohemio. El último. Vive para esto y muere por esto. Y la ilusión que le pone. Y wow, el énfasis en su entrega va a terminar ronco perdido. Pero es muy buen aficionado y un gran profesional. Es un fenómeno. Es un Un fenómeno. gran profesional. Pues, ¿quieres decir alguna cosa más a la afición? No, que esperemos de que esto se repita Claro. antes de que nos echen el toro al corral. Seguro, hombre, seguro. Si estás muy bien, si estás muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por A ti, habernos amigo, recibido en tu casa. a ti. Estamos muy agradecidos. Sabes que te llevamos en el corazón y que te admiramos muchísimo. Y desde luego, para mí supone un gran honor que uno de los grandes toreros que admiré de niño, pues sea mi amigo. Ángel Peluso. A ti, Domingo. A ti.